Dios los bendiga, hermanos. Como siempre es un gusto que nos acompañe hoy. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que hable a nosotros a través de su palabra y que pueda ser usado por el Espíritu Santo para hoy traer la palabra de Dios. Cristo Jesús, te agradecemos porque nuevamente estamos reunidos aquí, Señor, para estudiar de tu palabra. Te agradecemos por la bondad, Señor, que hemos recibido de parte de ti. Gracias por cada hermano, Señor, que tú le has dado salud, que tú le has dado fuerza, Señor. Gracias por aquellos en la iglesia que todavía tienen sus trabajos, Padre. Y aquellos que están batallando, Señor, sabemos que tú siempre provees. Gracias por tu providencia, porque nunca nos has dejado, Señor. Y sabemos que en estos tiempos difíciles tú siempre tienes la respuesta. Nuestra vida está en tus manos. Tú eres nuestro refugio, Señor, y creemos que tú continuarás bendiciendo a cada uno de tus hijos. De esa misma manera, Padre, pedimos que hoy tú hables a nosotros a través de tu palabra, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y que podamos aprender, Señor Jesús, que seamos sabios y podamos poner por obra cada una de las enseñanzas que recibamos el día de hoy, y te agradecemos por el amor que hemos recibido de parte de ti. Pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, vamos a continuar en Primera de Reyes. Si gusta abrir su Biblia en el capítulo 7, solamente voy a estar dando un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí porque es muy importante y creo que las enseñanzas que vimos la semana pasada son muy buenas, cosas que podemos practicar, cosas que podemos ver cómo Dios no ha cambiado, podemos ver cómo Dios sigue siendo el mismo y podemos ver el amor de Dios exhibido, se muestra en su palabra a cada uno de nosotros. Y primeramente veíamos la semana pasada de David, que él fue fiel hasta el final, esperando un momento en el que Dios lo usaría para cumplir su propósito. Y así como David, nosotros también debemos estar listos para cuando a Dios le plazca utilizar nuestras vidas, hermanos, que podamos ser instrumentos de bendición. No de que nosotros obliguemos a Dios que haga algo en nosotros, sino cuando a Dios le plazca, hermanos, nosotros estemos preparados para servirle. Y también veíamos en las enseñanzas de la semana pasada, en el capítulo 6, todas las dimensiones del templo. Veíamos que especificaba Dios a Salomón cada una de las medidas de lo ancho, de lo alto, de lo largo y qué tipo de materiales se iban a utilizar. Específicamente vimos dos cosas acerca de los querubines que habían hecho dentro del templo y también veíamos acerca de cómo todo se construyó en silencio. Y resaltábamos que este silencio es importante porque había un respeto y una reverencia por lo que los hombres estaban haciendo. Y veíamos en Habacuc cómo ahí mismo el profeta habla acerca de ese silencio que hay en la presencia de Dios, porque no hay palabras que puedan describir, hermanos, lo que es estar en el mismo lugar donde Dios habita. Entonces, otra de las enseñanzas que veíamos era de que Dios le prometía a Salomón estar con ellos, estar con Salomón y estar con el pueblo de Israel, pero no porque habían construido un edificio físico, no porque habían levantado un templo y habían dicho, aquí vive Dios, esta es su dirección aquí en la tierra, para nada. Veíamos que la condición que les ponía a Dios para habitar con el pueblo y con Salomón es lo mismo que el Nuevo Testamento y Jesucristo nos enseña, que es la obediencia. Que aquel que ama a Dios, aquel que lo busca, aquel que vive de acuerdo a sus mandamientos y sus ordenanzas, tiene relación con Dios, tiene comunión con Él. Entonces veíamos cómo Dios claramente le hace le muestra a Salomón que no es la relación con Dios o la comunión con Él por el simple hecho de tener un templo, sino por la obediencia de Él y del pueblo. Y también mirábamos la última parte y con la que vamos a continuar hoy, acerca de dónde es que habita Dios. Si no habita en un templo que los hombres hicieron, ¿dónde es que realmente habita Dios? Y veíamos, mencionaba que en la Biblia se mencionan 3 templos. El primero que construye Salomón, que es el que estamos viendo ahorita, sabemos que tiempo después fue destruido y reconstruido, que es el segundo templo. Durante el tiempo de Jesús y en los evangelios, el templo que Jesús visitó fue el templo reconstruido, el segundo templo. Y veíamos cómo en Juan capítulo 2, Jesucristo mismo decía que Él
era el templo. Él es el tercer templo. Entonces vamos a continuar con esto, hermanos, de que Jesucristo es el tercer templo, de que Él mismo en su cuerpo, Él es el templo. Y vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8, porque es muy importante ver dónde habita Dios, cómo responder esta pregunta. Entonces, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8 dice lo siguiente: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Aquí Pedro nos habla claramente en el versículo 5 que hoy somos un templo espiritual. Y así como en ese momento construían con cedros, construían con diferentes materiales, habla Pedro de que la piedra principal del cimiento es Cristo, que el plan de Dios se basa todo en la obra que Cristo hizo, y que cada uno de nosotros somos una pieza en ese templo espiritual, un ladrillo o un bloque. Pero cada uno de nosotros estamos construyendo sobre ese fundamento que es Cristo. Entonces, ¿dónde es que habita Dios? Aquí la palabra nos está diciendo que hay un templo espiritual, que Jesucristo es el cimiento y que nosotros somos piedras vivas. Vivas, hermanos, piedras vivas. Entonces, el templo físico, vemos que no era lo que Dios buscaba. Dios no quería un lugar donde la gente fuera y dijeran aquí habita Dios, porque eso no es cierto, eso no es bíblico. Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, omnisciente, que conoce todas las cosas, omnipotente, que es todopoderoso. Entonces podemos ver que no hay un lugar físico que lo pueda contener. Entonces, cuando nos congregamos, hermanos, cuando estamos todos aquí reunidos en la iglesia, ¿por qué es que decimos que Dios está aquí si no habita en un templo físico? ¿Por qué nos reunimos en un lugar llamado iglesia si no habita en un templo hecho por manos humanas? Si recuerdan el pasaje que leíamos la semana pasada con el que concluimos, Isaías 57:15, lo voy a leer nuevamente y aquí nos da la respuesta. Dice lo siguiente: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios habita en aquellos hermanos que tienen un corazón arrepentido y humilde. Y si nos congregamos debajo de un árbol, ahí está Dios con aquellos arrepentidos y de espíritu humilde, aquellos que lo obedecen, aquellos que lo aman y lo buscan. Si nos vamos a un parque, ahí está Dios con nosotros, su presencia manifiesta, porque Dios habita con los de espíritu arrepentido y humilde. Si nos reunimos aquí, hermanos, en este edificio, aquí está su presencia manifiesta. ¿Por qué? Porque nosotros somos esas piedras vivas, nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Entonces, en el capítulo 7 de Primera de Reyes, ¿qué es lo que nos enseña? Si veíamos que el capítulo 5 nos daba todas las razones políticas y económicas y dentro del reino de Israel que permitieron construir el templo, el capítulo 6 nos daba todas las dimensiones de cómo iba a ser construido el templo, y el 6 nos habla de esta lección tan importante de la obediencia para tener comunión con Dios. El capítulo 7 nos habla acerca
de todos los utensilios, los instrumentos y todos los muebles que iban a llenar ese templo. Y da una lista, hermanos, con una descripción tan bonita que usted se puede empezar a imaginar cada una de las cosas que se construyeron para el templo. Entonces en el capítulo 7 vemos todo el contenido que estaba dentro del templo. Y es muy bonito esto porque vemos que en el capítulo 6 primero se nos da toda la estructura, cómo va a estar el templo, cómo va a ser, todo el cascarón, todo lo de afuera. Y en el capítulo 7 empezamos a ver todo lo que lo va a llenar, todo lo que va a estar adentro. Es un orden muy organizado de explicar las cosas. Igual como en el relato de Génesis de la creación, vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el relato de la creación vemos como Dios empieza a separar los mares, la tierra, el cielo. Y conforme avanzan los días, va llenando cada una de esas creaciones con peces, con animales terrestres. Y lo último que fue Adán y Eva. Entonces vemos que primero hay una estructura y después hay una llenura. Tenemos la creación, fue creada y después llenada con seres vivos. También vemos este templo, primero se nos da la estructura en el capítulo 6 y en el capítulo 7 cómo va a estar lleno, de qué va a estar lleno, qué va a haber adentro. El capítulo 7 nos da todas estas indicaciones. Y así es como lo vemos también en nuestras vidas, hermanos. Dios nos llama a salvación, el Espíritu Santo nos regenera, hay fe en nosotros de parte de Dios para creer en Él. Somos salvos y en nuestro caminar con Él, nuestra vida es llena de su presencia. Nuestra vida es transformada por la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Y al principio venimos a Él, pero Él continúa llenando nuestras vidas, hermanos. Y vamos a ver cómo en el capítulo 7 se nos dan dos relatos un poco distintos, pero muy importantes. Del versículo 1 al 12, si usted se fija en su Biblia, está el relato acerca de cómo se construye un palacio, el palacio del bosque del Líbano, que es el palacio donde va a vivir Salomón. Y del versículo 13 al 51 encontramos un hombre llamado Huram. Y de Huram encontramos un montón de detalles de las cosas que él hace. Muchos detalles, muy específicos. Y lo que la Biblia resalta es que Huram es un maestro artesano, que tiene una habilidad increíble, un don, un talento dado por Dios para hacer cosas con sus manos. Entonces encontramos dos constructores, dos personas que están trabajando en el mobiliario, en todos los muebles y todos los instrumentos que va a haber dentro del templo. Y estas dos personas son Huram y Salomón. Y vamos al versículo 51 del capítulo 7. Vamos a leer acerca de lo que hace Salomón. Un resumen de la obra de Salomón. Dice lo siguiente, capítulo 7, versículo 51. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Entonces, si usted lee los versículos anteriores, 3-4 versículos antes del 51, se va a dar cuenta de qué es lo que proporcionó, qué es lo que aportó Salomón en la obra del templo, en el trabajo del templo. Y todo lo demás lo hace este hombre llamado Huram. Y entre las cosas que encontramos que hace, encontramos columnas de bronce, de diferentes metales preciosos. Encontramos en el versículo 21, por ejemplo, unos pilares que construye y les da unos nombres muy específicos que muchos comentaristas bíblicos aún debaten qué es lo que significa cada uno de esos nombres que se le dio a esos pilares. En el versículo 23 encontramos que hace un gran tazón de oro. Y el nombre que se le da a este tazón de oro es el mar, así como el que tenemos aquí en Long Beach. Y es tan grande este tazón redondo que caben 42,000 litros de agua en él. Y la Biblia especifica cómo se empiezan a construir y cómo fue que se hizo cada una de estas cosas. Y también habla de que Huram hizo 10 carretas de bronce
Y en estas carretas de bronce empieza a tallar diferentes figuras de animalitos y diferentes figuras. Muy bonito que si usted lee todo el relato, hermanos, es increíble la manera en la que Dios le da esta creatividad y esta habilidad a este hombre Huram. Entonces, dentro de la construcción de las partes de los muebles y los instrumentos dentro del templo, Huram es una figura muy importante. Solamente tenemos 2 personas que trabajan dentro del mobiliario, y es Salomón y Huram. Así que quiero hablar un poco de Huram. Si recuerdan, la semana pasada les hablaba de que íbamos a enfocarnos en uno de los hombres que trabajó en esta construcción del templo, y a él me refería. Si usted gusta acompañarme, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 7, donde nos habla un poco acerca de la vida de Huram. Dice lo siguiente: el rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Entonces, lo primero que resalta en el versículo 13 es un hombre, y también de que no habitaba entre los israelitas. Es un hombre que viene de Tiro. Y si recordamos del capítulo 5, Tiro es un aliado, es una ciudad aliada de el reino de Israel. De ahí es donde traen todos los cedros, de ahí es donde traen toda la madera para construir el templo. Y el rey Salomón tenía muy buena relación con su rey. Pero a este hombre se le trae a construir parte del mobiliario del templo. Y tal vez en su mente está pensando cómo es que un extranjero, no había gente en Israel, no habría alguna persona dentro del pueblo de Israel que pudiera ser utilizado por Dios para construir o trabajar dentro del templo. Y aquí es donde entra el versículo 14, y es muy importante la lección que podemos ver aquí. Si gusta acompañarme, dice el versículo 14: este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce, y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Muy importante lo que nos habla aquí la Biblia, hermanos. El versículo 14 resalta que su madre era una mujer soltera, una madre soltera, no tenía padre, él era huérfano. Su padre había sido un artesano en Tiro. Entonces, el padre de Huram era un gran artesano y obviamente le enseñó a su hijo. ¿Y qué podemos ver aquí, hermanos? La providencia de Dios. La providencia de Dios en la vida de Huram, de que el padre de Huram había sido un gran artesano en bronce y en todo tipo de metal. Y le enseña a su hijo, y estando fuera de su tierra, estando lejos del pueblo de Israel, ahí Dios lo capacita. Ahí Dios le da las habilidades que tal vez jamás entre los israelitas hubiera aprendido. Tal vez si Dios obviamente si Dios no se lo hubiera llevado, si Dios no lo hubiera puesto en ese lugar, no hubiera aprendido a hacer lo que pudo hacer para el templo, lo que pudo aportar él con la obra de sus manos. Podemos ver que Dios lo utiliza. Y tal vez en toda su vida él se preguntaba por qué no estaba entre los israelitas, por qué su madre decidió irse a Tiro a seguir a su padre. Quién sabe todas las cuestiones o las preguntas que habrán pasado por su mente, pero aquí vemos la providencia de Dios. Y cómo en muchas ocasiones no sabemos para qué es lo que Dios nos está preparando, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo pasó Huram trabajando con metales y bronce hasta que fue un maestro artesano en lo que hacía y estuvo listo para ese momento en que Dios lo llama para servir en el mobiliario, en los muebles del templo? En nuestra vida suceden muchas experiencias similares. Y en veces dudamos de Dios en su plan, en su propósito, en su voluntad. Se nos hace difícil creer y tener fe y permanecer firme y seguir en obediencia y seguir creyendo. Hermanos, Huram es traído de otro lugar para ser utilizado en la obra más sagrada que el pueblo de Israel había hecho desde el tabernáculo.
Y me gusta mucho cómo él aprende de su padre a ser un maestro artesano para luego ser llamado por Dios y ser utilizado para esta gran obra. Nuevamente les recuerdo, hay hombres en la Biblia que vemos que toda su vida no son mencionados, en toda su vida no hay algo trascendente. No hay una obra extraordinaria en sus vidas, pero son fieles y a su momento, cuando a Dios le place, cuando Dios decide utilizarlos, ellos están listos. Y Huram aprendió algo que jamás hubiera aprendido entre los israelitas. No sé dónde nos encontremos nosotros en nuestro caminar con Cristo, hermanos, pero sea firme, manténgase fiel, no se desespere, no dude, creamos en Él. Creamos en sus promesas y permanezcámonos firmes y obedientes hasta el final. Entonces, todo lo que vemos en la vida de Huram es con un plan, con un propósito de Dios y termina siendo pieza clave en la construcción del templo. Y termina siendo unas obras muy bonitas, hermanos. La verdad que hoy le pido que si después de esta predicación tiene tiempo, lea esos pasajes del versículo 13 al 51 y pueda darse cuenta de la creatividad y la habilidad que Dios le dio a Huram. Entonces, aquí vemos la relación entre Salomón y Huram. Salomón era el arquitecto, Salomón era el que Dios estaba dándole las instrucciones y él se las hacía llegar a Huram, y Huram era el labrador, era el trabajador, era el maestro artesano. Entonces tenemos a Salomón y a Huram. Pero cuando leí esta parte de la Biblia me recordó a otra ocasión donde podemos ver este mismo patrón. De hecho, dos otros ejemplos donde vemos esta relación. El primero de ellos y el más antiguo que recuerdo es en Éxodo capítulo 31. Si me gusta acompañar, vamos a leer del versículo 1 al 5. Y para dar un poco de contexto, aquí es donde Moisés y el pueblo de Israel van a hacer el tabernáculo cuando salen de Egipto. Dice lo siguiente, capítulo 31 de Éxodo, versículo 1 al 5. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Entonces aquí tenemos a Dios hablando con Moisés y diciéndole a Moisés que Dios ya ha escogido a un hombre que se llama Bezalel para ser el maestro artesano en la obra del tabernáculo. Entonces tenemos a Moisés y a Bezalel, tenemos a Salomón y a Huram. Y ese es en el tabernáculo veíamos esta relación, en el primer templo vemos esta relación, pero también, hermanos, tenemos un ejemplo muy claro de esta misma relación en el Nuevo Testamento, en el tercer templo, que es Cristo Jesús. Entonces Jesús, el gran arquitecto de la iglesia, y Pablo dice de sí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento que tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces tenemos a Moisés y Bezalel, tenemos a Salomón y Huram, y tenemos a Jesucristo, y su maestro en construcción o su maestro artesano es Pablo. Y en estos relatos podemos ver cómo Dios capacitó a esos hombres para continuar con esa obra. Cómo Pablo describe a Cristo, como lo dice Pedro, como ese cimiento, como el fundamento de nuestra fe, de la iglesia, de nuestra doctrina, de nuestras convicciones, de lo que creemos es Cristo. Y sobre eso, Pablo, a través de cada una de sus cartas, nos enseña acerca de la disciplina en la iglesia. Nos enseña acerca de la doctrina que creemos cada uno de nosotros.
nos enseña acerca de cómo vivir una vida piadosa, nos enseña las relaciones del padre, del hijo, de la esposa, de los ancianos en la familia y en la iglesia. Nos enseña Pablo en cada una de esas cartas lo importante para vivir una vida agradable al Señor y cómo se debe tener orden en la iglesia, requisitos para ministros. El amor que debe haber entre nosotros, la manera en la que tenemos que orar unos por otros y todo lo que Él hace es conforme al fundamento que Jesucristo ya estableció en los evangelios. Entonces esta relación que vemos de un arquitecto y un maestro artesano se repite varias veces en las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos, del capítulo 5 al 7? Desde que empecé el capítulo 5 les mencionaba que estos 3 capítulos van juntos porque tienen que ver con la construcción del templo. Y ya al principio daba el resumen de lo importante de cada uno de estos capítulos. Entonces, lo que podemos resaltar es de que todo lo que fue utilizado en el templo y las personas que fueron usadas por Dios para el templo era de la calidad más alta, era de lo mejor. Bueno, así es como Dios lo había planeado. Pero quiero que leamos una parte, hermanos, del capítulo 6, nada más un versículo de Primera de Reyes. Vamos a leer el último versículo del capítulo 6, el versículo 38. Dice lo siguiente: terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Entonces vemos que Salomón demoró 7 años construyendo el templo. Tengamos esto en mente. Luego el siguiente versículo que continúa es el capítulo 7, versículo 1. Muy importante el gran contraste que hace aquí el autor. Veamos lo siguiente. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Cuando yo estaba leyendo esto me llamó mucho la atención y dije, espérame, que no, la obra más grande que Salomón, que Dios había llamado a hacer a Salomón, fue el templo. Pero cuando el templo de Dios le demoró 7 años hacerlo, tardó 13 años en hacer su propio palacio. Y algo muy interesante, la Biblia nos da las dimensiones de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, lo largo del templo fue de 27 metros y medio. Y lo largo del palacio de Salomón fueron 46 metros. Lo ancho del palacio de Salomón, 23 metros. Y lo ancho del templo, únicamente 9 metros. Entonces vemos que Salomón invierte más tiempo. Salomón invierte más recursos en su propio palacio. Entonces podemos ver, hermanos, que el autor de este libro, de Primera de Reyes, está haciendo esta comparación. Este libro fue escrito después de la vida de Salomón, después de que terminó todos los hechos que iba a hacer en su vida. Y el autor nos está indicando claramente cómo el último versículo del capítulo 6 y el primero del capítulo 7, un gran contraste en el tiempo y las dimensiones de cada una de estas obras. Y al leer esta parte nos preguntamos, ¿habrá realmente Salomón utilizado lo mejor de lo mejor en el templo de Dios? Hay una lección más entre estos pasajes que estamos leyendo. Y la lección es la siguiente, que hubo más tiempo, hubo más recursos para construir el palacio donde él iba a vivir que para el templo que hacían para honrar a Dios. Y esta es una enseñanza muy triste, hermanos, porque sabemos que al final de la vida de Salomón hay 2 cosas que causan su destrucción, su propia caída. El primero fue el amor desenfrenado sin control de las mujeres o por las mujeres. Y el segundo es el amor sin control y desenfrenado de los placeres terrenales.
Y el autor de este libro, reflexionando en la vida de Salomón, nos indica en estos pasajes, no nos los dice claramente, pero nos muestra cómo Salomón tuvo más tiempo y más recursos para hacer el palacio el doble del tamaño del templo para Dios. Entonces, ¿cómo un hombre tan sabio y un hombre que estaba dentro del plan de Dios, lleno de atributos, terminó en la destrucción, o cómo pudo ser capaz de construir algo mejor para él que lo que le ofrecía a Dios? Y la respuesta se encuentra en un corazón dividido. Él era un hombre que, a través de los siguientes capítulos, como vamos a estudiar, su corazón estaba dividido entre el amor por las mujeres y los placeres, y el amor por Dios, el permanecer fiel y firme. ¿Y cuántos de nosotros no nos encontramos en ese mismo conflicto de ser fiel a Dios? Y tal vez el amor desenfrenado que usted tenga no sea para las mujeres o no sea la lujuria, pero puede ser cualquier otro tipo de idolatría. Incluso nosotros mismos podemos llegar a amarnos y a ser ídolos de uno mismo. El orgullo, la arrogancia, creer que nosotros sabemos todo, tenemos la respuesta de todas las cosas. Puede ser su hijo, puede ser su esposo o su esposa, puede ser la religión, lo que usted ha tenido como aquello que más ama, incluso más que a Cristo. ¿Qué es aquello que nos impide, que aún no le hemos entregado a Dios? Para Salomón fue vivir una vida de placer y un corazón dividido que constantemente causó que cometiera malas decisiones. Escribió otros libros, por ejemplo Eclesiastés, donde la frase que más se repite es vanidad de vanidades, todo es vanidad, que no le encontraba sentido a la vida después de haber experimentado y probado todas las cosas. Y ese libro por sí solo es una enseñanza grandísima, hermanos, donde un hombre reflexiona acerca de cuál realmente es el valor de la vida. Y un corazón dividido, hermanos, no le encuentra placer a nada. No lo encuentra la plenitud de la salvación en Cristo, porque constantemente está luchando con los placeres de la carne, con los placeres de este mundo. Así que en este día yo le pido a usted que reflexione y que el Espíritu Santo le traiga a su mente cuáles son aquellas cosas con las que aún estamos divididos y luchando. Esta es una gran parte de la Biblia donde vemos la creatividad que Dios le da a un hombre, cómo Dios cumple sus propósitos, cómo Dios, al parecer, la vida de Huram había estado como un extranjero en otra tierra, pero a su momento Dios lo llama. Todo el mobiliario que hacen dentro del templo, una obra tan increíble. Pero para darle gusto a uno mismo hubo más tiempo, más dinero y más recursos. Que nuestro corazón, hermanos, no esté dividido entre lo que le entregamos a Dios y las cosas que hacemos por nuestro placer. Nuevamente les recuerdo Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar, hermanos. Cristo Jesús, en este día te agradecemos por la palabra que hemos podido estudiar, Señor. Es lamentable ver cómo a un hombre que tú bendeciste con una sabiduría increíble y una riqueza y fama y todo lo que muchas personas aquí en el mundo buscan, se apartó de ti teniendo un corazón dividido entre la obediencia y el amor por ti y el placer que uno le puede dar a su carne, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a permanecer firmes en ti. Veíamos en Pedro que nosotros somos piedras vivas, que somos parte de este templo espiritual donde tú, Cristo Jesús, eres el cimiento. Y te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, tu palabra siga transformándonos y que podamos venir, Señor, arrepentidos y humildemente para que tú habites en cada uno de nosotros. Constantemente luchamos, Señor, en nuestra carne en contra de la tentación y los deseos pecaminosos, Señor. Y te pedimos que tú nos des dominio propio, que a través de la fuerza de voluntad que tu Espíritu Santo nos da, podamos vencer para honrarte en nuestras vidas y en todo lo que hagamos, Señor. Queremos traer gloria y honra a tu nombre, Señor Jesús. Y te agradecemos por haber muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Te agradecemos por la vida nueva que tú nos has dado, Señor.
y queremos permanecer firmes y leales a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano de la iglesia y a cada persona que constantemente se encuentra con un corazón dividido entre servirte a ti y servirse a uno mismo, Señor. Tú nos has llamado no a servirnos a nosotros, Señor Jesús, y tú nos has dado el máximo ejemplo de ello. Y te pido que cada uno de nosotros te miremos a ti como el máximo ejemplo en todo y que podamos vivir una vida agradable ante tus ojos. Gracias por tu grande amor, Señor. En tu nombre oramos. Amén.